Regresamos con Desde el Sofá y ya está con nosotros el señor Alejandro David, cineasta santafesino, amigo ya de la casa y creo que tengo que decir melómano, ¿no? Completamente. Melómano, cinéfilo, todo. Las dos cosas y mucho más también. Bueno, Ale, muchas gracias por haber venido. Gracias a vos, Hernán. Un orgullo y un placer estar aquí con vos. Bien. Es válido contar que, para quien no lo sepa, Alejandro es el director de 65-75, Comarca Beat. Una película que me animo a decir que ya es parte del imaginario colectivo de los santafesinos, de la región. Es una película que para mí causó mucho furor cuando se estrenó. Yo me acuerdo de haberla visto en su estreno, sin entender quizás, por mi edad más que nada, esas bandas que se retrataban en la película, esas historias que se reconstruían, pero siendo un entusiasta de todo lo que son los movimientos contraculturales, un poco lo que decíamos en la primera parte del programa. Lo primero que te quiero consultar, así como para romper un poco el hielo y hacerlo un poco más ameno a todo esto, es ¿cómo es la génesis de este documental, de este proyecto? ¿Cómo es la tesis de ustedes de estudio que dicen, bueno, esto hay que estudiarlo, esto tiene que ser revelado de alguna manera? Y bueno, vos lo hiciste muy bien en la introducción, el amor por la música, el amor por este género y el interés que me despertó saber qué pasaba en Santa Fe cuando el rock, y digo el rock y no el rock and roll, que es el género que dio movimiento a una nueva música, ¿no? Que es la década del 50, Elvis Presley, Chuck Berry, Little Richard y Buddy Holly y todo lo demás, que empieza en Estados Unidos. En Inglaterra, la reinterpretación de ese género cargado de ideología, cargado de rebeldía, cargado de ganas de romper con todos los mandatos familiares, en un mundo convulsionado por dos guerras mundiales, por revoluciones, claro, por tantas cosas que hicieron que la juventud no encontrara su camino hasta que esta música, y creo, y yo me atrevo a decir también, la literatura con la generación beatniks, el cine con el cine de autor, con el cine que se animaba a romper con los mandatos del mainstream, con toda esa mirada de Hollywood, de las películas que eran pochocleras, podríamos decirlo así, claro, hoy. Nada, despertó en mí esa idea de, che, ¿y acá en Santa Fe qué pasaba? Porque sabemos lo que pasaba en Buenos Aires, sabíamos lo que pasaba en Buenos Aires con Los Gatos, con Almendra, con Manal. Y esa pregunta nos hacíamos con mis compañeros de estudio a principios de la década del 90, y tenía un programa de radio, y un día lo invitamos al Peiso, y él nos contó del festival en la Isla Verduc, 1970, un festival hippie en Santa Fe. Un Woodstock santafesino. Un Woodstock santafesino, el primero en Argentina y no sé en Latinoamérica, pero en Argentina seguro, que duró 2 días. Eso no pasó ni siquiera en Capital Federal. Autogestionado. Claro. Un montón de cosas con bandas. Una banda, Los Bichos de Candy, que grabaron en el mismo momento que Manal grababa su primer disco. Todo eso nos pareció alucinante y era desconocido y no había bibliografía y no había material. Sí, encontrábamos algunas fotos, algunos recortes de diarios de la época, pero todo eso fue como ¿cómo que se dice cuando uno empieza a descubrir una mamusca? Claro, un efecto dominó, decir, mirá esto y pasó esto. Y después estaba una banda que se llamaba Slender Grass Group, que después se transformó en Almapura, donde el cantante Miguel Bertolino era un poeta y escribió unas canciones con una poesía que no tenía nada que envidiarle ni a Spinetta, ni a Javier Martínez, ni a Lito Nevia. Bueno, en definitiva, esa fue la génesis de empezar con la idea de hacer un corto sobre el Festival de la Isla Verduc y que derivó en una película, en un largometraje que tuvo éxito en la ciudad, y es lo único que importa y lo único que nos importó en su momento y hoy,
es como me decía mi querido amigo Tito, es un libro que lo van a consultar por generaciones y está ahí para todos. Claro. Vos hace un segundo dijiste, vinculado con la juventud, especialmente estábamos hablando de Inglaterra, porque un poco es como una especie del origen de los Beatles, esta película Cuadrofinia de The Who, estábamos hablando, muy vinculado con el inconformismo de la juventud después de una Inglaterra realmente avasallada y destruida por la Segunda Guerra Mundial, donde el joven empieza a ser un jugador más del juego político, esto de salen a trabajar, tienen un sueldo, empiezan a invertir también, se convierten en una clase social. Sí. Según lo que ustedes han investigado, construyendo este documental que para mí es esencial, que por cierto está en YouTube, gratuito, para que lo vean si no lo han visto todavía. ¿Cómo era en Santa Fe la juventud santafesina, o bueno, por extensión, la juventud argentina hacia la década de los 60? ¿Tenía las mismas inquietudes, tenía el mismo inconformismo, o era lo recibíamos más tarde toda esa información? Y claro, evidentemente sí, llegaba un poco más tarde, pero la juventud tenía esa misma inquietud en Inglaterra, en Estados Unidos, en Argentina, en todas partes, creo, bueno, en Occidente fundamentalmente, pero Argentina no perdía el paso y Santa Fe tampoco. De hecho, estos primeros músicos que se animan a hacer primero covers de los Beatles y demás, tenían esa pulsión rebelde de dedicarse a una música que, a ver, estamos hablando de fines de la década del 60, la militancia política absorbía a esa juventud que quería cambiar, que quería ser protagonista. Vos lo dijiste muy bien al comienzo, mayo del 68, la juventud, la imaginación al poder y toda esa fuerza catalizadora del inconformismo de la juventud por no querer seguir esos mandatos que, a ver, 2 guerras mundiales, el mundo estaba partido. Yo siempre digo que es apasionante investigar y hasta el día de hoy, y desde que soy estudiante universitario, desde que fui estudiante universitario, me apasionó inmediatamente que agarré los primeros libros, me apasionó esa época porque para mí es una revolución que cambió el mundo y nos pone en este lugar en el que estamos hoy. Y nosotros, mi generación y la generación de la década del 60 y del 70, esa juventud que supo bancarse y supo ponerse la armadura de guerreros para enfrentar ese mundo nuevo, intentar cambiarlo. Yo siempre digo que es una generación dorada a la que les debemos todo. La poesía, la literatura, el cine, la pintura, la fotografía, bueno, y la música que me parece que es un vehículo, es el vehículo que conduce todo este movimiento que en fines de la década del 60 y principio de la década del 70 fue contracultural y que fue esencial para nosotros los herederos tengamos estos valores de empatía con el otro, de comunidad, de que entre todos podemos, digo, los festivales, Gusto, el mismo Verduc, jóvenes que, a ver, el Festival de la Isla Verduc fueron 2 días, había poca gente, pero más valor tiene. Digo, esa juventud que se animó en Santa Fe a acampar en una isla, porque estamos hablando que todavía no estaba la autopista, todavía no existía, ya existía el túnel subfluvial, pero acceder al túnel subfluvial era a través de una balsa. Había muchos escollos. Y en Santa Fe estos jóvenes se calzaban las guitarras, se atrevían a desafiar a sus padres, a hacer esta música nueva, se atrevían a desafiar a sus compañeros jóvenes que eran militantes, que veían el rock como algo extranjerizante, como algo de afuera, foráneo, como que era un opio, como que era algo que no servía. Y otro idioma. Otro idioma. Claro.
pero además la adaptación que hubo en Argentina y en Santa Fe, por eso lo nombro a Miguel Bertolino, pero está Carlos Joanas, hay muchos poetas de Santa Fe, y no solamente me refiero a la música, sino a la poesía en sí, y estoy hablando de grandes como Inchaupe, como Juan L. Ortiz, como Urondo. Hay tanto acervo tan valioso cultural y artístico en Santa Fe que nosotros cuando empezábamos a descubrir todo esto decíamos, no puede ser. Y pasamos de un corto, de un festival, a hacer un largo, tratando de abarcar lo que más podíamos, que vos sabés perfectamente que en el cine el largometraje ya más de 2 horas, y más en estos tiempos, es muy difícil. Sí. De todas maneras nos animamos y nos faltó. De hecho, fantaseábamos con la idea de hacer una serie y una miniserie, una miniserie para Netflix, claro, no sé para quién, claro. Pero en su momento era la idea de que nos sentíamos desbordados de información, porque a todo esto hay que decir, también estaba el Instituto de Cine de Santa Fe, que fue el primero de Latinoamérica, fundado por Fernando Birri. Había mucho interés en la juventud por abarcar las aristas artísticas, y bueno, en esta película intentamos reflejarlo y nos quedamos cortos. Claro, me imagino. Década de los 60, de los 70, en Santa Fe, no solamente música, sino también lo acabas de decir, la Escuela de Cine Documental de la Universidad Nacional del Litoral. Hace poco, el año pasado, gracias a un trabajo en conjunto con Fernando Martín Peña, con la gente misma del instituto, se pudieron rescatar un montón de trabajos, y al verlos, esto para encauzar más la conversación al cine, al ver estos trabajos que realizaban en la década de los 60, uno se da cuenta que también había un indicio de algo contracultural, desde el uso de desnudos frontales hasta adaptar autores que en su momento fueron prohibidos, pero hay algo también de contracultural. En tus palabras, para quien no sabe quizás de qué se trata, ¿qué es un movimiento contracultural? Y es un movimiento que intenta abrir cabezas y salir de la hegemonía de los discursos dominantes, y que de alguna manera aletargan el pensamiento, lo frenan, buscan cohibir el pensamiento libre, la libertad de expresarse, todo lo que sea liberación. Por eso está tan relacionado con la psicodelia, con el movimiento beatnik, con el hazlo tú mismo, hacelo a tu manera, pero no de la manera egoísta como se puede entender hoy, y que se entienda bien esto, sino de una manera, ¿cómo puedo expresarlo?, de liberación de los sentidos, ¿no? de hacer que tu vida valga la pena sin seguir mandatos, sin seguir fórmulas, intentando en comunidad hacer una vida mejor, tener esa posibilidad de expresión en toda su dimensión, y la contracultura tiene que ver justamente con la abstracción, con la imaginación, con despertar la imaginación, con no dar por sentado nada, con que la interpretación sea subjetiva y sea libre. Por eso la poesía está tan relacionada con la contracultura, que lamentablemente, finalizando la década del 70, y hay tantos ejemplos de obras conceptuales que hablan sobre la contracultura de la que vos hablabas, ¿no? de películas como Tommy, como The Wall, por ejemplo, o del cine de autor, que utiliza mucho la música. Por eso digo que la música, tengo un amigo que siempre dice una frase que a mí me encanta, que es: la música es la madre. Y ahora hace poquito que se murió David Lynch, un gran director de cine que supo utilizar bien las bandas de sonido
para sus películas, lo decía, dice, la música es un elemento esencial como el aire, el fuego, el agua. La música despierta sentimientos que son maravillosos y que te pueden hacer explotar de emoción el corazón y es música, y es como el aire, y es algo que ayuda y que salva vidas. Por eso yo creo que la poesía, la música, el cine de culto, el cine de autor, el cine que busca abrir conciencia, despertar ese amor por el otro, o sea, nadie se salva solo, esa idea de que somos una comunidad y de que tenemos que estar juntos, porque la vida la tenemos que disfrutar. Y a mí me parece que el arte es eso, es disfrutar y tener el coraje y la valentía para hacerlo y tener el valor para hacerlo. La contracultura vino a hacer ese trabajo, que después, ya en la década del 80, todo este mundo de consumo superficial y tonto, por decir una palabra bastante naif, se lo terminó comiendo, claro, y terminó siendo la remera del Che Guevara. Claro, tal cual. Mencionabas David Lynch, pero quería volver solo porque me gusta mucho Quadrofinia. Pareciera ser que hay algo con este personaje protagónico de Quadrofinia que es una especie de revolución interna que tiene el personaje, que es lo que le pasa a él internamente, lo que le pasa hacia el final de la película, que no lo vamos a contar, y también la revolución física o material, llamémosla, que es lo que se produce también cerca del final de la película, que está, bueno, basada en hechos reales, todos los disturbios, la pelea física, o sea, poner el cuerpo en la calle, poner el cuerpo en la lucha. Hace poco, ya con el fallecimiento de David Lynch, empezaron a surgir todo tipo de videos, fragmentos de entrevistas. En uno de esos videos que vi hace poco, Lynch habla de la primera vez que escuchó a los Beatles y cómo él veía el impacto que generaba en la audiencia. Veía algo, como lo describe él, como, bueno, era un gran poeta Lynch, una histeria, pero también lo describe como algo, casi te diría sobrenatural, ¿viste? Algo mágico que estaba ocurriendo. ¿Te acordás cómo llega? Yo te pongo de ejemplo los Beatles porque sentimos que de alguna manera fueron esos artistas que irrumpieron, no solamente desde la música, sino también desde el cine, con A Hard Day's Night, que es una película para mí fundacional, que incluso lucha un poco con Tommy en esto de ver cuál fue la primera ópera rock, que para mí va a seguir siendo Tommy, pero eso es otra historia, sí. Pero bueno, preguntarte, ¿te acordás en qué momento vos accedes a los Beatles o cuál fue el primer disco de ellos que escuchás? O bueno, más amplio todavía, ¿cuál es el primer vinilo que llega a tus manos? Yo creo que el primer vinilo que llega a mis manos es Pink Floyd Animals, que se cumplió hace una semana un aniversario que salió en 1977, un primo mayor que vio mi interés por los vinilos. En realidad yo escuchaba vinilos en mi casa, tengo hermanos mayores, y empecé escuchando Serú Girán, Spinetta Jade, pero no eran mis vinilos. El primer vinilo mío que me pertenece porque me regaló este primo mayor, fue Animals, y me voló la cabeza, literal, porque es un disco conceptual. Claro. Viste que está levemente basado en Rebelión en la Granja, claro, de George Orwell, y que habla un poco de todo esto, ¿no? De todo este concepto de alienación y de este mundo de consumo y de cómo nos van estereotipando y linkeando con lo de Quadrofinia, que es muy interesante el análisis que vos hacés, de este muchacho que se encolumna dentro de los mods, que viene a ser como los seguidores de este nuevo género rock que se separa del rock and roll de pantalones de cuero de Elvis Presley, de motos y de películas. Las películas de Elvis Presley son taquilleras, son muy boludas, son muy en el estilo de Sandro, que fue lo que hizo Sandro como aquí. Actor era buen cantante. Claro, exactamente. Y todos dicen que fue su... O sea, cuando empezó a hacer ese tipo de películas guiados por el coronel Parker, que fue el que lo enterró en vida, los mods y todo esto, los Beatles en primer lugar,
después los Who, los Rolling Stones, los Animals, siguieron profundizando esto de ponerle poesía a esta música, reinterpretar esta música, agregándole un poco de blues y poniéndole un poco también de la tradición folk inglesa, un cóctel alucinante lo que hicieron estos muchachos, pero lo primero que escuché fue Pink Floyd. Después me fui profundizando porque evidentemente quedé hechizado por el género, por la historia, porque iba descubriendo, estamos hablando la década del 80, se conseguía la información a través de revistas, Pelo, Expreso Imaginario, no había muchas maneras de conseguir esta información y cuando vi The Wall me cambió la vida, año 85, Cine Club, claro. Cine Chaplin. Cine Chaplin. Y muchos de mi edad recordarán esa época hermosa en que descubríamos el cine de autor en el Cine Club, en el Cine América, en el Núcleo Joven, en el Cine Chaplin, pero tiempo después vi The Who, tiempo después vi Cuadrofenia en el Cine América, y cada vez que veía esas películas era un escalón que subía en esta pasión de descubrir que existía otro mundo, que existía otra lectura de la vida, otra manera de interpretar la vida, que existía la poesía en la música, que existía un Charly García, un Spinetta, bueno, que me cambiaron la manera de ver el mundo y que agradezco eternamente a mis hermanos mayores, a mis viejos que tenían esa discoteca con bossa nova, con jazz, y bueno, y así fue como empezó mi trabajo. Obviamente después empecé a estudiar comunicación porque me di cuenta que era el camino y la importancia de tener un cineclub que la ciudad también tiene que estar orgullosa porque también fue de los primeros cineclubs que hubo en Latinoamérica. Así es. No son detalles menores y pocos, no sé si pocos, pero no todo el mundo sabe el valor para una ciudad que con tan pocos habitantes haya parido tantos artistas tan grandes y tan importantes para la cultura argentina. Y que tenga sala de cine propia. Y que tenga una sala de cine. Eso lo hace único en Latinoamérica. Totalmente. Pensaba en esto de las películas de Elvis Presley, porque de alguna manera esta invitación giraba en torno a las películas de los Beatles. Pensaba si la propuesta del coronel no fue muy acertada, quizás Elvis no la llegó a entender, pero la mirada mercantilista indirectamente terminó creando la figura del rockstar, porque el cine tiene ese valor constitutivo, o sea, lo que aparece en el cine, ya lo han dicho grandes como Marco Ferreri, por ejemplo, diciendo que el cine no te muestra qué es el amor, te muestra cómo amar, eso es lo poderoso del cine. Entonces, al tener estas 30, 40 películas de Elvis Presley, que pueden ser buenas o malas, una mejor que la otra, claramente todas lo tenían como un cantante, porque en todas las películas él canta, en todas las películas él se interpreta a sí mismo, pero también hay como una construcción, ¿no? Hay una película donde él interpreta a un soldado bien patriota, hay otra película donde él interpreta a un caballero con todos los valores norteamericanos que habría que enaltecer, pero me parece que con la llegada de la primera película de los Beatles, A Hard Day's Night, que de alguna forma retrata la Beatlemanía, el comienzo de la Beatlemanía, que entre paréntesis, en Inglaterra, la Beatlemanía comienza junto con la Bondmanía, con el fanatismo de James Bond. Sale en el mismo día. James Bond contra Doctor No sale el mismo día que sale el primer disco de estudio de los Beatles. Los Beatles siento que vienen a romper con eso, porque ellos mismos lo dicen. O sea, no queremos hacer lo mismo que hacía Elvis Presley. Entonces, proponemos algo totalmente distinto, algo ya en clave de comedia, viste que la película tiene medio documental, pero muchísimo humor, con ellos corriendo y toda la muchedumbre detrás persiguiéndolos. Hay una cosa ahí fantástica con este tema. ¿Y qué rol pensás que jugamos nosotros, los espectadores, en todo esto? Porque claramente hay una intencionalidad detrás
que es mercantilizada, es vender discos, es vender la figura. Si bien después, durante la década de los 70, esto es como que se aniquiló. Películas como Jesucristo Superestrella, por ejemplo, que pone en duda al rockstar. Cuando Herodes le dice, ¿por qué yo tengo que creer en vos? Demostrame por qué estás acá vos, diciéndole a Jesús. O bueno, ni hablar de Wall en los 80, que es la destrucción máxima del rockstar. Sí. ¿Qué rol jugamos nosotros como espectadores? Y después te quiero leer una cita, pero primero te pregunto eso. Mira, yo creo que el gran valor que tienen los Beatles es que construyeron un público, capaz que no es la palabra construir, pero llamaron la atención de esa juventud que tal vez, sí, le gustaba Elvis Presley, le parecía simpático, pero descubrieron en estos jóvenes que sí, le cantaban al amor, pero no le cantaban al amor de forma tonta. Me acordé de un momento de Susana Jiménez con Charly García, que Susana le pregunta a Charly, ¿vos sos romántico? Y Charly le dice, sí, soy romántico. Y le dice Susana, ¿sos de regalar flores, de llevarle bombones? Y Charly le dice muy acertadamente, soy romántico pero no boludo. Claro. Quiero decir, los Beatles le cantaban al amor, pero no de una manera boluda, le cantaban de una manera poética, de una manera distinta, de una manera, si se quiere, con vuelo. No de la manera simplista que pueden ser las canciones, sí, te amo, nena, te amo, y esos clichés que tenían por ahí las canciones que cantaba Elvis y que aparecían en sus películas. Me parece que los Beatles supieron interpretar esa necesidad que tenían por salir, la juventud de salir de ese cliché, de esa manera, si se quiere, simple de transmitir esos sentimientos, haciéndolo de una forma con onda, dejándose el pelo largo, haciendo caras, no estando siempre lindos, no estando siempre bien peinados o haciendo movimientos sexy, sino siendo personas comunes, ¿no? Captando eso que los hacía reales, ¿no? Y claro que sí, A Hard Day Night y las películas, Una gira mágica y misteriosa, creo que también es un par de años después, tenían un poco de esa estructura narrativa, simple, directa si se quiere, pero no de la manera que eran las películas de Elvis. Ya se separaban de ese modelo y estaban creando otra cosa, que con los años y la experiencia de las drogas, la incursión en esas experiencias que se transformó en psicodelia, Timothy Leary y todo este movimiento también que viene, como te decía antes, de los beatniks y de la idea de salir a la carretera y de vivir la vida y que sea lo que te toque y de acampar. Me parece como que le dio a la juventud el valor para asomarse a la vida, como si fuese un acantilado y no tener miedo y de jugársela. Me parece que ese es el gran valor que tienen los Beatles, que inmediatamente lo copiaron los Stones, lo copiaron los Who, lo copiaron Animals, los Kings. Me parece que es una ola que empezó con los Beatles, pero que después se transformó en un maremoto. Claro. Respecto a eso, te voy a leer una pequeña cita de esta última película que se estrenó, que se encuentra en Disney Plus, Beatles 64, de David Tedeschi. Hay toda una oleada ahora con todo esto de la tecnología, la inteligencia artificial, todos los documentales nuevos que han salido, desde Peter Jackson con Get Back, que ha restaurado imágenes inéditas, hasta el estreno, te diría, inédito, restaurado, de Let It Be, que es una película polémica, porque es la última vez que ellos estuvieron juntos. Ahora, este documental producido por Martin Scorsese. Hay una parte donde John Lennon dice lo siguiente, te lo leo y quiero que reflexionemos sobre esto. Lo que me cansaba era esa insistencia en que los Beatles estaban liderando algo, como si fuéramos mascarones de proa,
alguien a quien había que seguir. La imagen que yo tengo de eso ahora es que había un barco que estaba yendo a descubrir un mundo nuevo y los Beatles estaban en el puesto de vigía, en el mismo barco. Tal vez hubiera alguien más, pero los Beatles estaban ahí y lo único que nosotros hicimos fue decir tierra a la vista. Me parece que pone un poco en jaque la cuestión de lo que ellos, cómo se percibían ellos como, no sé, hacedores de masa o rockstar, llamémoslo como quieras, y también el rol que ocupa el público, nosotros, los, quiero decir, consumidores, es feo decirlo así, Sí. pero bueno, estamos hablando de industria cultural, entonces hay que hablar un poco de eso. De alguna manera siento que es el público el que pone a estas personas y por eso en el lugar que ocupan, y por eso creo que el cine es tan importante, porque creo que el cine ayuda a que ese mensaje sea realmente masivo, cuando la música quizás atraviesa fronteras, sin dudas, pero siento que el cine, y esto lo digo con mucho respeto, viniendo de una familia también de melómanos, el cine como que profundiza aún más, me animo a decir. El cine llega aunque vos no quieras que llegue. Sí, además, tengamos en cuenta que en la década del 60 la televisión estaba recién comenzando y el cine digamos, era un entretenimiento y era algo que la gente, digamos, consumía, aunque suene fea la palabra como vos bien lo decís, era el entretenimiento y era la salida de esa juventud. Y qué genio Lennon. Bueno, Lennon después hizo una carrera solista tremenda, que no vamos a entrar en la discusión Lennon-McCartney, porque también estaba Harrison y estaba Ringo Starr, pero quiero decir, Lennon la veía, como se dice ahora, Lennon veía lo que estaba sucediendo y lo interpretaba de una manera muy clara. Sí, ellos eran los que estaban en la proa y ellos fueron los que dijeron, ahí está la Tierra, claro, hacia allá vamos. Y la juventud de esa época lo entendió así. De hecho, todas las... A ver, el Sgt. Pepper's lo hicieron primero los Beatles, después los Stones sacaron Sus Majestades Satánicas y después vinieron todas las otras bandas siguiendo ese camino. Ellos marcaron el camino y me parece que eso tiene un valor, que es invaluable, no tiene valor. Por eso hoy seguimos hablando de los Beatles, por eso hoy seguimos viendo estas películas, este documental nuevo que está en Disney y que lo vi 2 veces porque es magnífico. El que lo vio fue un documentalista, Albert Maysles, que fue el documentalista que después filmó a los Rolling Stones en su gira del año 69 por Estados Unidos, que se llama Gimme Shelter, que justamente retrata el fin del Flower Power. Quiero decir con esto, y estos tipos, estos documentalistas, eran mucho más grandes que los Beatles y que los Stones. O sea, los Beatles y los Stones tenían 25 y Albert Maysles y su hermano David, que eran camarógrafos, documentalistas, tenían 40 años. Y se dieron cuenta de que esto sí, lo volvemos a disfrutar y remasterizado, y Peter Jackson recupera las cintas de la grabación de ese último disco que graban los Beatles y tantas cintas en el Harlem. Recordame el nombre. El verano sí, Summer Soul sí, se llama. Sí, pero el festival. El festival era un festival que se hizo en el Harlem, donde tocó Stevie Wonder, claro, B.B. King, James Brown, las Supremes, un montón de artistas de afroamericanos, sí, que siempre fueron relegados, claro, y eso es muy loco también, eran segregados y eran los que iniciaron en definitiva todo. Sí, lo vi al documental en Monterrey. No, eso es un festival de rock. No, yo estoy hablando de un festival que se hizo en el barrio del Harlem, en Nueva York, que lo filmaron con 4 o 5 cámaras de televisión, de cine, y que Questlove lo rescató esas latas, y se llama Summer Soul, y no sé en qué plataforma está en una de esas plataformas, no sé si Netflix, pero está en una plataforma, recomiendo verla, porque también retrata
el otro lado, Sí. porque eso también hay que decirlo, Claro. había mucho racismo, había mucho apartheid, y eran tiempos muy convulsionados y de mucha lucha y de mucha militancia, y los artistas de los que estamos hablando realmente se bancaban esos tiempos difíciles, porque hablamos hablamos de años de la guerra de Vietnam, de la Guerra Fría, de mucha discriminación. Bueno, en Comarca Beat, cuando hablábamos con estos músicos que se animaban a hacer esta música y se dejaban el pelo largo, caminaban por calle San Martín, por la peatonal, y le gritaban, lo que menos le gritaban, puto, Claro. puto. O sea, eran maltratados, eran mal vistos, no solamente por la gente grande, los jóvenes que estudiaban también los veían mal, porque pensaban que eran extranjerizantes, que qué música hacían, que la música era el folclore o era el tango, que no podía ser el rock. Por eso digo, la contracultura de los 60 y los 70 nos atraviesan transversalmente, como bien dijiste vos, a una ciudad como esta, que verdaderamente yo me siento muy orgulloso de pertenecer a Santa Fe, y siempre lo digo y lo remarco porque hay que sentirlo así. Claro. Es así. Dijiste algo recién respecto a esto de cómo por ahí el ciudadano común veía a estas personas, y me animo a hacer un paralelismo. Podríamos decir que en unos años podría llegar a pasar lo mismo con los músicos de ahora, porque hay algo un poco de eso, ¿no? Sí. Cómo se los critica a los músicos contemporáneos, especialmente a, no sé si decir nuevas músicas, pero todo lo que es la música género urbana, sí, género urbano, claro. Totalmente. Quizás pueda haber una Comarca Beat de acá a 20 años, una segunda parte. Yo creo que sí, Hernán, estoy convencido de que hay una herencia latente, de que hay bandas nuevas, siempre hay bandas nuevas que tienen una nueva lectura y una proyección que va más allá de lo comercial, que va más allá de vender discos, que tiene una intención trascendental. Yo tuve la suerte de vivir los 90s y como te contaba antes, estudiando comunicación social, mis viejos, cuando me preguntó ¿qué te gusta? ¿A qué te querés dedicar? Yo ya empezaba a ir al cineclub, le digo me gusta mucho el cine, y me regaló una cámara hogareña, que estamos hablando en 1990, no había muchas. Mi viejo fue, y se lo voy a agradecer hasta el fin de los tiempos, un tipo que me acompañó y me acompaña en mis gustos, en mis deseos. Y yo con una cámara hogareña, un día viene un compañero de la facultad y me dice, che, hay una banda que quieren filmar un video y están buscando un camarógrafo. Y yo dije, sí, me encanta el rock, me encanta la música. Y la banda era Carne Viva. Mirá. Y ahí nomás conectamos con el Tavo Angelini, que resultó que nos conocíamos porque somos de la misma edad, y nos conocíamos porque estudiábamos música en el Liceo Municipal, y enseguida me di cuenta de que Carne Viva era una recontrabanda, que tenía una poesía propia, que tenía una actitud propia, que representaba el sentir santafesino, que tenía canciones que iluminaban ese pensamiento y esta idea de pertenencia a esta ciudad. Y lo mismo me pasa con bandas actuales, y me pasó cuando descubrí a La Cruda, y me sigue pasando cuando escucho Woz, cuando escucho Trueno, me sigue pasando cuando descubro artistas que tienen esa pulsión sanguínea y de corazón, que no vamos a negar que hay un interés comercial y que también fluye por ahí, porque el artista tiene que vivir de su arte, tiene que poder dedicarse a eso que es tan difícil, es tan complicado, y que con estos tiempos de aldea global y de hiperconectividad pareciera como que es más fácil, y es todo lo contrario, es más difícil. De todas maneras, yo siento que
de que esa semilla que plantaron, esa generación dorada que yo digo de la década del 60 y la década del 70, tanto en Inglaterra, Estados Unidos, en Occidente, en Oriente, como en Argentina y más específicamente en Santa Fe, siempre da sus frutos y siempre me enorgullece descubrir pibes que siguen escuchando a Spinetta, que siguen yendo a ver al Tavo Angelini o a Experimento Negro o a Parte Planeta o a Cabezones o bueno, Sig Raga y bandas actuales, qué sé yo. Claro. Yo siento que hay un legado y que eso no va a morir. Claro, y que moviliza. Y que sigue movilizando y que sigue habiendo público ávido de eso que es un alimento. El flaco Spinetta decía, así como para el estómago el alimento es necesario, para el alma la música es necesaria. Claro. Ale, nos hemos quedado sin tiempo, lamentablemente. Viste que esto pasa volando. Podríamos estar horas realmente hablando con vos. La verdad que quiero agradecerte. No sé si trajiste unos discos ahí, no te pregunté. En realidad, quería que nos contaras y ya con esto nos tenemos que despedir, lamentablemente. Mostranos. Esto es un... Cuando hicimos el proyecto de 65-75 con Marca Beat, lo pensamos, lo presentamos en algo que hicieron muy bien el gobierno socialista, que instauraron en el Ministerio de Innovación y Cultura un fomento a las artes audiovisuales que funcionó muy bien hasta estos tiempos que, bueno, ya sabemos todo perfectamente cómo intentan desmantelar todo lo que hace al intelecto y a esto que estuvimos hablando largamente en este hermoso programa, y presentamos el proyecto y lo presentamos en formato de vinilo. ¡Qué bueno! Hicimos como una carpeta que traía un tráiler, un soundtrack de las canciones de esas bandas, primeras bandas de rock que hubo en Santa Fe, Los Bichos de Candy, Alma Pura, Virgen y Dem, que en realidad eran muchas más bandas. Nosotros tuvimos que hacer una selección porque eran muchas y era imposible abarcar todo. Entonces hicimos una carpeta donde escribimos el proyecto en una carpetita que iba en este lado, y es como un disco vinilo con una tapa y una contratapa, con la información que traen los vinilos. ¡Qué genial! Que nada, es una cosa bastante de manualidades de secundaria, pero que nos dio mucho placer hacer, porque yo soy coleccionista de vinilos, soy un fanático melómano que sigo comprando vinilos gracias a que ahora se puso de moda. Ahora volvió. Claro, hay reediciones que son fantásticas. Claro. Y volvió como los DVD. Yo justo acá tengo el de Cuadrofenia. Mira, no es casual. Claro, no. Justo. Bueno, justamente lo traje por eso, porque rescata un poco ese espíritu de esa época que intentamos retransmitir a las nuevas generaciones y que descubran ese pasado, ese tesoro que yo digo que tenemos en Santa Fe y que es un orgullo y un honor pertenecer a una ciudad que tiene ese acervo cultural pero tan rico. Muchas gracias, Ale. Gracias a vos, Hernán. Gracias por haberte acercado y bueno, será placer. Hasta la próxima, que esperemos no sea tan en el futuro. Por favor, muy feliz seré. Quédate prendido porque en minutos regresamos con nuestro próximo invitado de la noche. Llegamos con el cine y el deporte. Quédate prendido.